Apoyé mi pequeña espalda contra la corteza áspera, escuchando. La risa resonó cuando encontraron a Elara. Un grito triunfante anunció el descubrimiento de Finn. Uno por uno, los sonidos de alegría señalaban una caza exitosa. Una conexión hecha manifiesta. Luego, solo silencio. Yo era la última. Contuve la respiración. Mi corazón un tambor frenético contra mis costillas. Liam, el buscador de este año, era metódico. Oí sus pasos suaves rodear el claro, el susurro de las hojas cuando pasó junto a mi árbol una vez y luego dos. Se detuvo. Tan cerca que podría haber extendido la mano y tocarlo. Se quedó quieto por un largo momento, una estatua de pura confusión. Un suspiro frustrado se escapó de sus labios. La voz de una anciana, cálida pero firme, finalmente cortó la quietud. «Es suficiente, Liam. Puedes parar». Le quitaron el terciopelo. Liam parpadeó. Sus ojos se ajustaron al anochecer. Escanearon el claro, y se posaron directamente en mí. Un rubor de ira quemó sus mejillas. «Está justo ahí», protestó, señalando. «Estuvo ahí todo el tiempo, no es justo». La anciana posó una mano pesada sobre su hombro, su mirada encontrando la mía a través del campo. En sus ojos, lo vi por primera vez, esa terrible y gentil piedad. Era una mirada que llegaría a conocer mejor que mi propio reflejo. «No es su culpa, Celeste», dijo la anciana, su voz cargada con un peso que yo no podía comprender. Se volvió hacia Liam, su voz bajando de tono, pero no lo suficiente. «Algunos rastros son imposibles de seguir, pequeño. No hay nada que atrapar». «Nada que atrapar». Los otros niños susurraban ahora. Sus miradas curiosas se endurecieron hasta convertirse en miradas de complicidad. No entendían la mecánica del asunto, todavía no. Pero entendían el resultado. Yo era diferente. Estaba rota. Me deslicé de las raíces del roble y me escabullí hacia las sombras de las casas de la manada. El sonido de su juego reanudado se desvaneció detrás de mí. Ya se habían olvidado. Olvidado la interrupción, olvidado el espacio en blanco en su juego. No era la primera vez que me sentía sola. Pero fue la primera vez que entendí que no era una persona, era un silencio. Un signo de interrogación tallado en un mundo que solo respondía en absolutos. Capítulo 1. La hoguera crepitaba, un corazón salvaje latiendo contra la noche fresca. Lanzaba chispas hacia un manto de estrellas, cada una un mundo diminuto y distante. Alrededor de las llamas, mi manada reía. Un sonido profundo y retumbante que vibraba a través de las plantas de mis pies. Se movían con una gracia natural, sus hombros rozándose, sus manos entrelazándose. Más importante aún, nadaban en un mundo al que yo nunca podría entrar. Un mundo de aromas. A decir verdad, solo podía imaginarlo. Veía cómo la nariz de Elara se crispaba cuando su compañero, Finn, se acercaba. Observaba cómo los alfas afirmaban su espacio con una presencia que era más que solo tamaño. Para ellos, el aire era una historia. Escrita en un lenguaje de alegría, de desafío, de pertenencia. Para mí, era solo aire. Vacío. Así que hice lo que siempre hacía. Me quedé en el borde. Un fantasma en el festín de mi propia familia. Mi objetivo era simple: pasar la noche sin que nadie notara el espacio en blanco donde debería estar mi aroma. Momentos después, una miembro más joven de la manada, una chica llamada Lyra, se acercó saltando a mi escondite en las sombras. Perseguía a una amiga, su rostro brillante de risa. Se detuvo. De repente. Su cabeza se inclinó. Olfateó el aire. Una vez. Luego dos. Sus cejas se fruncieron en confusión. Sus ojos se posaron en mí. La risa murió en sus labios. Hizo un pequeño encogimiento de hombros despectivo, un gesto que se sintió más fuerte que un grito, antes de susurrarle a su amiga: «No hay nada aquí». Nada. El pecho me dolía. La palabra no era un arma, no realmente, porque era simplemente la verdad. Yo era un vacío.
una nota hueca en la perfecta armonía de la manada. Con cada latido, la soledad familiar se apoderó de mí. Un manto tejido con años de la misma callada exclusión. Antes de que pudiera moverse, antes de que el escozor en mis ojos pudiera convertirse en lágrimas, me aparté del árbol que había sido mi escudo. Sin otra palabra, le di la espalda al fuego. A la risa. A la vida que podía ver pero nunca, jamás tocar. Mi cuerpo se movió por instinto, llevándome hacia el único lugar donde ser un silencio no se sentía como una maldición. La biblioteca de la manada. El único lugar donde lo único que importaba eran las palabras en una página, no el aroma en el viento. Capítulo 2. La biblioteca era mi santuario. Olía a papel viejo, a cuero y a polvo, un aroma del tiempo mismo. Algo que mis sentidos sí podían registrar. Aquí, el silencio no estaba vacío, estaba lleno de historias. Lleno de secretos. Mis dedos, manchados con un poco de tinta, trazaron el título desvaído en un pesado pergamino. No buscaba cuentos de guerreros valientes o de compañeros predestinados. En cambio, buscaba anomalías. Fallos en el código del hombre lobo. Me buscaba a mí misma. Quizás fue el destino, pero mi mirada se fijó en una frase escondida en un texto polvoriento sobre los orígenes de los cambiantes. Tejedoras lunares. La escritura era antigua, las palabras crípticas. Hablaba de un linaje cuya esencia no era llevada por el viento, sino tejida en la propia luz de la luna. Una esencia descrita como más allá de la percepción. Mi corazón dio un vuelco. ¿Más allá de la percepción? ¿Podría ser? ¿Era posible que no estuviera rota, sino que fuera diferente? ¿De una manera que nadie recordaba? Como si el pensamiento lo hubiera invocado, algo nuevo picó en los bordes de mi conciencia. Tenue. Casi imperceptible. Bajo la luz de la luna, un hilo de algo flotaba a través de la ventana abierta de la biblioteca. Era agudo. Frío. Olía a metal dentado y a un miedo muy, muy antiguo. En el fondo, ella sabía la verdad. Esto era un aroma. Uno real. Y venía de la parte distante y sombreada de nuestro territorio. Cerca del bosque negro. Nadie más parecía haberlo notado. Pero yo lo sentí, claro como el día. ¿Qué fue eso? Antes de que las palabras salieran de sus labios, la puerta principal de la biblioteca se abrió con un golpe rotundo. El alfa de la manada, Ronan, estaba recortado en el umbral, sus anchos hombros llenando el marco. «Reúnanse todos», su voz resonó, llena de autoridad. «El ritual de unidad de la luna llena está sobre nosotros, un momento para fortalecer nuestros lazos y honrar nuestra herencia». Se me cayó el alma a los pies. El ritual. Una ceremonia centrada enteramente en el aroma compartido de la manada y la energía colectiva. Era el único evento que siempre evitaba, porque mi presencia era una interrupción. Un defecto en el circuito perfecto de su poder. Pero mientras el anuncio del alfa resonaba, supe que mi tiempo escondida en la biblioteca había terminado, y el extraño y temeroso aroma del bosque fue momentánea y aterradoramente olvidado. Capítulo 3. El emplasto necesita más matricaria, murmuré, mis dedos suspendidos sobre el cuenco de piedra. Estábamos en la guarida de la sanadora. Un lugar que olía a hierbas machacadas, lino limpio y el leve toque metálico de la sangre. Un miembro de la manada herido yacía en silencio en un catre, su pierna fuertemente vendada. La sanadora mayor, Elspeth, miró mi mezcla. No era cruel. Pero sus ojos contenían esa misma, familiar piedad que conocía tan bien. «Tus medidas son precisas como siempre, Celeste», dijo, su voz suave. «Pero es el aroma del paciente lo que nos dice lo que realmente se necesita. Nos dice si el espíritu está luchando o si se está desvaneciendo». Como para demostrar su punto, se inclinó sobre el lobo herido, inhaló profundamente y añadió una pizca de una hierba diferente. «Necesita acónito para calmar la agitación de la bestia. No matricaria». Y para empeorar las cosas, sentí un par de ojos sobre mí. Marcus. El hijo del Beta. Mi atormentador de la infancia.
Se apoyó en el marco de la puerta, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Soltó una risita ahogada, lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. Un rubor caliente de vergüenza me subió por el cuello. Tenía 20 años. Aprendiz de sanadora durante 3 años. Sin embargo, seguía siendo solo la chica sin aroma jugando con hojas. Mi conocimiento no significaba nada. Nada. Porque no podía acceder al núcleo de su mundo. Más tarde esa tarde, Elspeth me dio mis deberes para el ritual de unidad. Mientras los otros aprendices estarían mezclando aceites ceremoniales y ayudando al alfa, mi tarea era diferente. El claro ceremonial necesita ser barrido de todas las hojas sueltas y piedras. Celeste, dijo, su mirada sin encontrar la mía del todo. Necesitamos que el terreno esté puro. Inmaculado. Inmaculado. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Me estaban enviando a realizar una tarea servil, un trabajo para un cachorro, para mantenerme alejada de la magia real. Para evitar que mi nada mancillara su sagrado ritual. No sabía qué la asustaba más, el insulto flagrante, o la parte de mí que estaba profunda y vergonzosamente aliviada. Mientras el cielo se oscurecía, la luna llena comenzó a salir. Un disco perfecto y plateado. Proyectaba un brillo inquietante y hermoso sobre el claro de la piedra lunar, que zumbaba con una energía extraña y potente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Una mezcla de pavor y una extraña e innombrable anticipación. Con un suspiro, cogí la simple escoba de abedul, mi símbolo de exclusión, y me dirigí hacia el claro donde mi destino estaba a punto de ser irrevocablemente y violentamente cambiado. Capítulo 4. El claro zumbaba. No con alegría, sino con poder puro y crepitante. Barrí las últimas hojas de los bordes del gran círculo de piedra, mi cuerpo un engranaje pequeño e insignificante en una rueda gigante que giraba. El ritual de unidad había comenzado. Mi manada estaba unida, sus cabezas inclinadas, sus espíritus entrelazándose en una danza que no podía ver. El alfa comenzó el canto, una armonía grave que vibraba en lo profundo de mis huesos. Pero entonces, algo salió mal. Una ola rebelde de magia, un hechizo de sanación destinado a unir las almas de la manada, se separó del tótem central. Se sintió como una grieta en el mundo. La energía inestable, cruda y buscando, se disparó a través del claro. Necesitaba un conducto. Un recipiente vacío. Y me encontró a mí. Sin previo aviso, se estrelló contra mi pecho. El fuego floreció bajo mi piel. Un jadeo se escapó de mis pulmones, pero no fue un sonido de dolor. Fue un sonido de liberación. Por primera vez en mi vida, olí algo. A mí. Era un aroma imposible. Un aroma sobrenatural de luz de luna, magia antigua y jazmín de invierno que brotó de mi propio ser. La manada, retrocedieron tambaleándose, sus ojos abiertos de par en par por la conmoción, por el asombro, por el miedo. Mi mundo se tambaleó. Mi único objetivo era solo respirar, entender qué estaba pasando, escapar del repentino y sofocante peso de su atención. Así de simple, mi maldición de toda la vida de no ser nada se había convertido en el aterrador poder de serlo todo. POV masculino. Mi nombre es Cade Wolf. Y cazo monstruos. La presa de esta noche era un cambiante renegado, una cosa enloquecida que había estado acosando los límites de mi territorio. Mi manada, el colmillo carmesí, se movía como sombras a través de los árboles que bordeaban las patéticas tierras de piedra lunar. Estaba concentrado. Mis sentidos agudos. Mi mente una cuchilla afilada por el trauma y el control. Las emociones son una vulnerabilidad, una lección que aprendí con sangre y cenizas. Por eso no confiaba en nada más que en la fuerza bruta. Pero entonces, el aroma me golpeó. No era un rastro. Era un cataclismo. Un aroma imposible y desgarrador que rasgó el bosque, mi control, mi propio ser. No era solo un aroma, era una orden. Una canción que mi lobo había estado esperando escuchar desde el principio de los tiempos. Luz de luna. Magia. Compañera. Sin pensar, mi cuerpo se movió por instinto. Mis huesos crujieron.
recomponiéndose con velocidad violenta. Músculo y pelaje explotaron de mi piel mientras mi lobo, una bestia de pelaje negro y furia pura, tomó el control. ¿La caza del renegado? Olvidada. Mi manada retrocedió, sus propios lobos gimoteando en sumisión. Debido a eso, una nueva caza había comenzado. Una necesidad primordial y profunda de encontrar la fuente de ese aroma. Corrí a través del bosque, mis enormes patas devorando el suelo. No había pensamiento. No había control. Solo estaba el aroma, y la necesidad devoradora de reclamar lo que era mío. Capítulo 5. Entre una respiración y la siguiente, irrumpí en el claro. El aroma era abrumador aquí, una sinfonía de todo lo que nunca supe que quería. La manada de piedra lunar no eran nada. Estatuas de miedo. Mi mundo se redujo a un único punto de luz. Una chica esbelta con ojos grandes y aterrorizados, de pie en el centro de todo. ¡Ella! Un gruñido bajo y gutural se arrancó de mi pecho, vibrando a través del claro y silenciando cada susurro de pánico. ¡Mía! La palabra no era una elección. Era un hecho. Una ley. Una verdad que mi alma gritó a la noche. Uno de los machos de piedra lunar, un cachorro patético que olía a arrogancia, dio un único y estúpido paso hacia ella. Antes de que pudiera dar otro, mis labios se replegaron para mostrar mis dientes en un gruñido que prometía la muerte. Una advertencia clara que lo congeló donde estaba. El alfa de esta manada débil intentó intervenir, hinchando el pecho. Ni siquiera me detuve. Lo aparté de un manotazo como si fuera una mosca irritante, su cuerpo rodando por el polvo. Mi enfoque era absoluto. Ella. Mi compañera. Bajo el peso de su mirada, vi el terror en sus ojos, pero debajo de él, algo más. Un destello de reconocimiento. Un alma respondiendo a su otra mitad. POV femenino. El mundo se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla de pelaje negro y poder aterrador. La bestia que irrumpió en nuestro ritual sagrado era más grande que cualquier lobo que hubiera visto, una criatura nacida de la sombra y la rabia. En el momento en que sus ojos se encontraron, los de él eran de un dorado fundido, imposible, una onda de choque me atravesó. El terror le robó el aliento. Pero debajo del miedo, algo más se agitó. Algo antiguo y profundo dentro de mí. Su lobo, una parte de mí que nunca supe que existía, se abrió paso. Él gruñó una sola palabra que sentí en mis huesos. Mía. Vi a un compañero de manada, un chico que una vez se había burlado abiertamente de mí, dar un paso adelante. El gruñido del lobo negro fue tan violento, tan lleno de intención asesina, que el aire mismo pareció cuajarse. Luego, mi alfa, nuestro líder, intentó enfrentarse a él. La bestia lo arrojó a un lado sin esfuerzo. Sin una mirada. En ese momento, lo entendí. Esto no era un ataque renegado. Esto era una reclamación. Y yo, la chica sin aroma, el fantasma de la manada de piedra lunar, era el premio. Se acercó acechándome, sus ojos dorados ardiendo, y supe que mi antigua vida no solo había terminado, había sido aniquilada. Capítulo 6. Volvió a su forma humana con la misma velocidad aterradora con la que hacía todo lo demás. Era alto, tallado en músculo duro y viejas cicatrices, con los mismos ojos de oro fundido que sostenían una intensidad inquietante. Sin otra palabra, me levantó en sus brazos como si no pesara nada. Su manada, el colmillo carmesí, formó un perímetro silencioso y disciplinado a nuestro alrededor, sus ojos escaneando los rostros aterrorizados de mi propia manada. Intenté luchar, exigir respuestas. ¿Quién eres? ¿A dónde me llevas? Mi voz tembló. Su única respuesta fue un gruñido bajo. Una orden de silencio que mis propios instintos me gritaban que obedeciera. Mientras me llevaba lejos de mi hogar, mi objetivo cambió de escapar a sobrevivir. Luego, de sobrevivir, a comprender. No importaba cuánto lo intentara, no podía ignorar la extraña atracción que sentía hacia él. Su aroma, una mezcla salvaje y potente de pino, humo y pura dominación, era una fuerza constante y abrumadora. Debería haber sido aterrador, pero en el fondo, una parte de mí se sentía
segura. Protegida por primera vez en mi vida. Para cuando llegamos al borde del territorio de Piedra Lunar, había dejado de luchar y había comenzado a observar, mi mente corriendo para entender al hombre poderoso y peligroso que ahora sostenía mi mundo entero en sus manos. POV masculino. El viaje a mi fortaleza fue una guerra silenciosa, librada dentro de mi propia alma. Su cuerpo era un peso ligero como una pluma en mis brazos, sin embargo, se sentía como el ancla que le había faltado a mi mundo. Al principio luchó contra él, sus preguntas como pequeñas y persistentes chispas contra su control de hierro. Él las ignoró. ¿Qué podía decir? ¿Mi lobo te reconoció como su alma y perdí la cabeza? Soy el alfa más temido del continente, ¿y tu aroma me puso de rodillas? No. El silencio era mejor. El silencio era control. Aún así, sintió su cambio. Sus luchas cesaron, reemplazadas por una quietud aguda e inteligente. Podía sentir sus ojos sobre él. Analizándolo. A mi manada. No era una cachorra llorona. Había una fuerza en ella, una resistencia silenciosa que lo intrigaba. Su aroma único, el que había destrozado su mundo, era ahora una extraña especie de bálsamo. Calmaba los bordes irregulares de su propio poder, acallando una bestia inquieta dentro del que no sabía que estaba tan agitada. Lo que significaba que no era solo su compañera. Era algo más. Algo esencial. Mientras su formidable y aislada fortaleza, tallada en piedra de montaña negra, aparecía a la vista, sintió un destello de algo que no había sentido en años. Una sombría y posesiva satisfacción. La había traído a casa. Capítulo 7. Desperté en una habitación digna de una reina. La cama estaba cubierta de sedas del color del crepúsculo y una alfombra de piel afelpada calentaba el frío suelo de piedra. Un fuego crepitaba alegremente en una gran chimenea. Sin embargo, la opulencia se sentía como una mentira. El aire era pesado, el silencio opresivo, y los dos enormes guerreros que estaban de pie fuera de la ornamentada puerta de madera confirmaban la verdad. Esto no era un dormitorio. Era una jaula dorada. Una oleada de desafío, caliente y aguda, subió por mi garganta. ¿No sería una prisionera? Finalmente, salí furiosa de la habitación, con la cabeza bien alta. Los guardias se tensaron pero no me detuvieron, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Lo encontré en un vasto salón, un mapa de los territorios extendido sobre una enorme mesa de roble. No soy tu propiedad, dije, mi voz temblando solo ligeramente. No puedes mantenerme encerrada. Sus ojos de oro fundido se levantaron del mapa, y la pura fuerza de su mirada hizo que se me cortara la respiración. No habló. Solo me observó, su expresión ilegible. Frustrada, me di la vuelta y exploré la fortaleza por mi cuenta, sintiendo siempre su mirada en mi espalda. Sus aposentos eran tan austeros y dominantes como él. Pero entonces, mis dedos rozaron un tapiz que representaba una antigua batalla. Se sentía suelto. Empujé a un lado. Lo que vino fue un muro de piedra. Era una puerta oculta. Una biblioteca. POV masculino. Desde el momento en que despertó, luchó contra él. Le había dado sus mejores aposentos, las habitaciones reservadas para una luna, sin embargo, ella las miraba como una prisión. La observó desde las sombras del gran salón, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Su lobo quería arrastrarla de vuelta al nido, rodearla de pieles, y no dejarla salir de su vista nunca. Era un instinto posesivo y primario que luchaba por contener. El hombre en él, sin embargo, estaba intrigado. Nadie lo había desafiado nunca. No así. Su desafío era un fuego extraño e intoxicante. En lugar de aplastarlo, se encontró queriendo ver cuán brillantemente ardería. Por eso la dejó explorar, ordenando a sus guardias que la siguieran pero no interfirieran. Sabía sobre la biblioteca, por supuesto. Era su historia. Su linaje. Encuadernado en cuero y secretos. En el fondo, sabía la verdad. Quería que la encontrara. Quería que entendiera. Porque su lobo podría haber reclamado su cuerpo, pero el hombre,
El alfa estaba empezando a darse cuenta de que necesitaba que ella entendiera su alma. Observó el tapiz volver a su lugar detrás de ella y sintió que algo cambiaba. Esto no era una cautiva aprendiendo su jaula. Era una reina descubriendo su castillo. Capítulo 8. Los días que siguieron se difuminaron en un ritmo de polvo y descubrimiento. Devoré los libros de su biblioteca oculta, mi mente encontrando el propósito que a mi cuerpo se le había negado. Los textos hablaban más de las tejedoras lunares, de su habilidad para sentir el flujo de la magia, para saborear las intenciones en el viento. No se trataba de aroma en absoluto, se trataba de algo más profundo. Algo dentro de mí cambió. No era un defecto. Era un legado. Armada con esta confianza incipiente, lo busqué. Lo encontré supervisando el patio de entrenamiento, donde sus guerreros se enfrascaban en un combate brutal y agotador. Tus métodos son un desperdicio, dije, mi voz clara y firme. Giró la cabeza lentamente, una ceja levantada con peligrosa incredulidad. Se basan solo en la fuerza bruta, continué, mi pulso acelerado. Se dejan abiertos. Mira a Riquer. Su postura es demasiado amplia. Es poderoso, sí, pero es lento para pivotar. Entrecerró los ojos. Un desafío silencioso. No me creía. No podía verlo. Pero yo sí. Podía ver el sutil cambio de aire alrededor de los pies de Riquer. La energía desperdiciada en su embestida. Podía sentir su desequilibrio como una nota faltante en una canción. Este era un tipo diferente de fuerza, una percepción que él no podía entender. Y estaba decidida a hacérselo ver. POV masculino. La encontraba en la biblioteca más a menudo que no, su rostro manchado de tinta, sus ojos iluminados con un fuego que no tenía nada que ver con el desafío y todo que ver con el descubrimiento. Era inquietante y extrañamente emocionante. Cuando se le acercó en el patio de entrenamiento, su primer instinto fue gruñir, ponerla de nuevo en su lugar por cuestionar su autoridad. Pero entonces, sus palabras se registraron. Desperdicio. Demasiado amplia. Lento para pivotar. Casi se burló. ¿Qué podría saber esta insignificante chica sobre combate? Más bien, sus ojos siguieron la mirada de ella hacia Riquer, su mejor luchador. Y así de simple, lo vio. El ligero tambaleo cuando Riquer se abalanzó. La fracción de segundo que estuvo desequilibrado. Completamente expuesto. Su mundo se tambaleó. Ella veía la lucha de una manera que él no podía, leía la energía, no solo el músculo. En ese momento, se dio cuenta de que no era solo una compañera a la que proteger. No era solo un activo a utilizar. Era un arma, un tipo de arma completamente diferente, y su tranquila observación podría ser más afilada que cualquier garra. Capítulo 9. La noticia llegó al anochecer. Una patrulla fronteriza. Retrasada por horas. Cuando los encontraron, 2 estaban muertos. El tercero apenas se aferraba a la vida, murmurando sobre sombras que se movían sin sonido y magia que se sentía como hielo. La furia, fría y absoluta, se apoderó de él. Fue al lugar de la emboscada él mismo, el olor de la sangre de su propia manada, un sabor nauseabundo en la parte posterior de su garganta. Sus guerreros olfatearon el aire, sus sentidos en alerta máxima. No olieron nada. Nada más que pino, sangre y el leve toque cobrizo del ozono dejado por una magia desconocida. Esto no era un cambiante renegado. Era algo más. Algo organizado. Algo oscuro. Se paró en medio de la carnicería, la frustración una píldora amarga. Su fuerza era inútil contra un enemigo que no podía ver, no podía rastrear. Por primera vez en mucho tiempo, Cade sintió el frío toque de lo desconocido, y no le gustó. Necesitaba un nuevo sentido. Una nueva perspectiva. Sin pensar, envió a un guerrero de vuelta a la fortaleza con una única y seca orden. Tráiganla. POV femenino. Cuando el guerrero vino por mí, mi corazón latía con fuerza por el miedo. Pensé que me estaban convocando para un castigo. En cambio, Cade me llevó al lugar del ataque. El bosque estaba sombrío,
el aire pesado con una tristeza tan profunda que se sentía como un peso físico. Los guerreros del colmillo carmesí me miraron con sospecha, sus ojos preguntando qué hacía una cosa frágil como yo aquí. Pero entonces, lo sentí. El aroma. Era el mismo aroma frío y dentado de malicia ancestral que había percibido desde la ventana de la biblioteca. Pero aquí, era más fuerte. Más denso. Se aferraba a los árboles como una escarcha venenosa. «Está aquí», susurré, mi voz temblando. Cade se volvió hacia mí, sus ojos dorados intensos. «¿Qué cosa?» «El aroma». «De la otra noche», expliqué, mis pensamientos girando. «Es incorrecto. Huele a odio. Como a podredumbre, pero no podredumbre de la carne. La podredumbre de un alma». Mientras el silencio se alargaba, observé su rostro. Sus guerreros no olían nada más que sangre. Pero yo podía saborear la esencia misma de su enemigo en el viento. Y en la quietud que siguió, vi el cálculo en los ojos de Cade cambiar de posesión a algo mucho más peligroso: necesidad. Capítulo 10. A partir de ahí, un nuevo tipo de pavor se instaló en la fortaleza. No era un susurro de miedo en el viento, era un muro visible y brillante de energía maliciosa. Una barrera, zumbando con esa misma magia inmunda del bosque, había sellado nuestras principales zonas de caza. Era hermosa de una manera terrible, como una neblina de calor que prometía solo la muerte. Observé desde un alto parapeto cómo Cade y sus guerreros más fuertes se lanzaban contra ella. Su poder, tan inmenso y físico, simplemente salpicaba contra la superficie. Absorbido sin una onda. Eran leones arañando a un fantasma. Me dolía el corazón por él. Por su frustración. En lugar de verlo romperse contra un problema irresoluble, me retiré al único lugar donde podía librar esta batalla. Su biblioteca. Mi objetivo era simple: entender la naturaleza del arma de nuestro enemigo. Corrí a través de los textos antiguos, mis dedos volando sobre páginas quebradizas. Los símbolos en la barrera, que había vislumbrado, coincidían con una rara forma de magia parasitaria. El hechizo no era solo un muro. Era una sanguijuela. En el fondo, ella sabía la verdad. Se estaba alimentando de la energía misma de la manada del colmillo carmesí, haciéndose más fuerte con cada intento inútil de romperla. Lo que significaba que nuestra propia fuerza estaba siendo utilizada para matarnos de hambre. POV masculino. Rabia. Era un infierno puro y al rojo vivo en su pecho. Esta barrera mágica era un insulto. Un desafío flagrante a su autoridad y su poder. Golpeó sus puños contra la energía brillante hasta que sus nudillos estuvieron en carne viva y sangrando, pero no cedió. Solo zumbaba con una fuerza silenciosa y burlona. ¿Y lo que es peor? Su manada se estaba inquietando. El miedo era un olor que no toleraría en sus propias tierras. Sin embargo, comenzaba a aumentar a medida que su principal fuente de alimento permanecía cortada. Él era su alfa. Se suponía que debía protegerlos. Proveer para ellos. Y estaba fallando. Al principio, se resistió a su ayuda. Esta era una lucha de alfa, una batalla de voluntad y fuerza. Pero su voluntad era de hierro, y no estaba haciendo nada. Finalmente, se encontró de pie en la puerta de la biblioteca, observándola. Era una tormenta de energía concentrada, rodeada de pilas tambaleantes de pergaminos. Cuando finalmente se le acercó, con los ojos brillantes de una certeza aterradora, estaba preparado para desestimarla. Pero entonces habló de hechizos parásitos, de su propio poder siendo vuelto en su contra, y la fría y dura lógica de ello se asentó en sus entrañas como una piedra. No tenía otra opción. Tenía que confiar en ella. Capítulo 11. Con su renuente confianza como mi escudo, profundicé más. Las piezas finales del rompecabezas se encajaron con un chasquido aterrador. La profecía de las tejedoras lunares no trataba solo de un aroma único. Mi esencia, mi alma misma, era un conducto hacia la magia primigenia que unía a todos los cambiantes con sus lobos. Y mi poder tenía un nombre: sifonado y redirección lunar. Podía absorber magia,
y reescribir su propósito. Como si el destino lo exigiera, finalmente entendí el verdadero objetivo de nuestro enemigo. Este hechicero oscuro, Silas, no quería gobernar. Quería desentrañar por completo ese vínculo primario. Quería separar a cada cambiante de su lobo, dejándolos como marionetas sin mente y rotas para que él las comandara. El destino de toda nuestra especie descansaba sobre mis hombros. Abrumada, salí tambaleándome de la biblioteca para encontrar a Cade. Lo encontré solo en la armería, con los hombros caídos en un raro momento de derrota. Tenía que decírselo. Tenía que hacerle entender el verdadero horror al que nos enfrentábamos. Las palabras salieron de mí a borbotones, una cascada frenética de profecía y terror. POV masculino. Estaba afilando una hoja que ya estaba impecable. El rítmico raspar de la piedra contra el acero era lo único que mantenía a raya la tormenta en su mente. Cuando Celeste lo encontró, vio el peso de la profecía en sus ojos grandes y atormentados. Mientras ella lo explicaba todo, su poder para sifonar magia, el plan de Silas para deshacer sus propias almas, lo último de su control de hierro, se hizo añicos. La presa de toda una vida de dolor se rompió. Antes de que pudiera moverse, las palabras brotaban de él. Le contó todo. Sobre la masacre que le había robado a su familia cuando era solo un niño, sobre la manada rival, liderada por un lobo cuya traición lo dejó huérfano y solo. Confesó el secreto más profundo y oscuro de su alma, la sutil inestabilidad en su propio e inmenso poder, un defecto que luchaba constantemente por contener, el miedo de estar a un solo paso de convertirse en el monstruo que todos creían que era. Ella no se inmutó. Solo escuchó. Y en el silencio que siguió, ella lo alcanzó. Esa noche, su vínculo se forjó de nuevo. No por una reclamación, sino por una elección. En sus brazos, su alma fracturada no solo encontró la paz. Encontró la armonía. La tormenta furiosa dentro de él, finalmente se calmó. Capítulo 12. En la quietud que siguió, algo nuevo floreció entre nosotros. Una conexión que era más profunda que el vínculo de compañeros, más fuerte que una profecía. Era confianza. Era aceptación. Cuando entramos en el gran salón a la mañana siguiente para la asamblea de la manada, sentí su fuerza no como una jaula a mi alrededor, sino como un escudo a mi espalda. Pero también sentí las miradas. Los susurros. Un teniente ambicioso llamado Marius dio un paso adelante. Alfa, comenzó, su voz teñida de falso respeto. Te hemos seguido sin cuestionar. Pero traes a esta hembra sin aroma a nuestro medio. Hablas de magia extraña. Su esencia no es natural. Te debilita. Envenena a esta manada. La acusación, tan familiar y a la vez tan nueva, me golpeó como un golpe físico. Su lobo se agitó, un gruñido subiendo por su garganta que era enteramente mío. Me erguí, lista para defenderme, para demostrar mi valía. Pero antes de que pudiera hablar, Cade se movió. POV masculino. Por primera vez desde que era un niño, Cade se sintió completo. La rabia constante y vibrante que había sido su compañera durante décadas se había ido, reemplazada por un poder tranquilo y resonante que vibraba en perfecta sintonía con la mujer a su lado. Así que cuando Marius lanzó su desafío, la respuesta de Cade no fue la furia ardiente que su manada esperaba. Fue algo mucho más aterrador. Fría. Absoluta. Autoridad. No levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Con una sola mirada, un silencio cayó sobre el salón. Marius, comenzó Cade, su voz un gruñido bajo y retumbante que prometía violencia. Tienes razón en una cosa. Su esencia no es natural. Hizo una pausa, sus ojos de oro fundido recorriendo cada rostro en la habitación. Es antinaturalmente poderosa. Y es nuestra única salvación. Se acercó más a mí, su mano descansando posesivamente en la parte baja de mi espalda. El espacio entre ellos ardía con un poder propio. Celeste es mi luna, decretó, su voz resonando con la fuerza de una ley inquebrantable. Su poder es mi poder. Su voz es mi voz. Cualquier falta de respeto mostrada hacia ella es traición.
Dejó que la palabra colgara en el aire, pesada y afilada como una guillotina. Y la traición se paga con sangre. La tensión se rompió. El desafío fue aniquilado. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, la manada vio no solo a su alfa, sino a su rey y su reina, unidos y absolutos. Capítulo 13. Llegada la mañana, los campos de entrenamiento se convirtieron en mi mundo. El objetivo ya no era solo entender mi poder, sino empuñarlo. Apropiármelo. Cade se paró frente a mí, su expresión una máscara de sombría determinación. No me mimó. No se contuvo. Más bien, me lanzó ráfagas controladas de su propia energía cruda de alfa. Al principio, fue como tratar de atrapar un rayo en una botella. El poder era inmenso, una fuerza física que quería destrozarme. Mis instintos me gritaban que esquivara, que corriera. No huyas de él, gruñó, su voz un retumbo bajo que vibraba a través del mismo aire. Absórbelo. Hazlo tuyo. No importaba cuánto lo intentara, parecía imposible. Pero entonces, algo hizo clic. Dejé de luchar contra la energía y en su lugar, me abrí a ella. Cuando una ola de poder me inundó, no me rompí. Me doblegué. La sifoné hacia mi propio ser, la magia cantando en mis venas. Poco después, nuestros movimientos encontraron un ritmo. Una danza peligrosa y hermosa. Él se lanzaba, y yo pivotaba, atrayendo su poder hacia mí. Yo lo redirigía, y él lo anticipaba, protegiéndose. Con cada latido, nuestro vínculo pulsaba entre nosotros, un cordón tangible de confianza e intención compartida. Nos estábamos convirtiendo en dos mitades de la misma arma. POV masculino. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se detuviera. Que la envolviera en pieles y la escondiera de cualquier cosa que pudiera causarle daño. Sin embargo, sabía que esta era la única manera. Para sobrevivir a lo que se avecinaba, ella tenía que ser una guerrera, no un premio que proteger. Así que, la presionó. Le lanzó su poder, odiándose a sí mismo con cada ráfaga controlada. Pero entonces, vio el cambio. Vio su mueca de dolor transformarse en una máscara de feroz concentración. Observó cómo aprendía a beber la energía cruda que paralizaría a otro lobo. Lo que siguió fue una revelación. Sus movimientos se volvieron fluidos. Telepáticos. Él preparaba una finta, y ella ya se estaba moviendo para contrarrestar un ataque diferente y real. Como si el vínculo pulsara entre ellos, guiaba sus pasos, sus golpes, sus defensas. Ella era magnífica. Una criatura feroz y brillante de luz de luna y fuerza inesperada. Su posesividad, antes una cosa cruda y brutal, ahora se había forjado en algo nuevo, un orgullo profundo y ardiente. No solo estaba entrenando a su compañera, estaba afilando la otra mitad de su alma. Y con eso, todo cambió. Capítulo 14. La alarma llegó sin previo aviso. Una patrulla, emboscada en la cresta sur. Pero esta vez, no fueron tomados por sorpresa. Esta vez, contraatacarían. Él lideró la carga, un torbellino de pelaje negro de garras y furia. Celeste estaba justo detrás de él, una presencia tranquila y concentrada en el corazón de la tormenta que él creaba. Sus guerreros lucharon con un propósito renovado, pero sus enemigos eran escurridizos, usando magia oscura para sembrar el caos. Entonces, lo vio. El teniente de Silas, un hechicero con ojos llenos de odio, estaba cantando un hechizo. Una lanza de energía negra y corrosiva se formó en el aire, crepitando con un poder que pudría el alma. Como si fuera tirada por un hilo, se disparó hacia adelante, apuntando directamente al corazón de Cade. No había tiempo para esquivar. No había tiempo para protegerse. Se preparó para el impacto, una maldición en sus labios. Así es como terminaba. POV femenino. Mientras el bosque contenía la respiración, vi la lanza negra de magia volar hacia Cade. El terror, frío y agudo, se apoderó de mí por un único y congelado segundo. Pero entonces, mi cuerpo se movió por instinto. No pensé. Simplemente actué. Me arrojé frente a él, no como un sacrificio,
sino como una puerta de entrada. Levanté las manos, con las palmas abiertas al ataque entrante. En el momento en que la magia oscura me golpeó, fue agonía, 1000 agujas heladas tratando de desgarrar mi alma. Pero mi poder, el sifonado lunar, se levantó para enfrentarlo. Mientras su lobo se agitaba, atraje la vil energía hacia mí, doblándola, retorciéndola, sobrescribiendo su propósito con el mío. El poder gritó dentro de mí, suplicando ser liberado. Con un grito que se arrancó de mi propia garganta, lo desaté. No como una lanza de odio, sino como una amplia y brillante ola de energía pura, de color azul plateado. Se estrelló contra nuestros enemigos, destrozando sus construcciones mágicas y haciéndolos huir en desorden. Habíamos ganado. Fue una gran victoria. Pero mientras me desplomaba contra Cade, exhausta y temblando, supe la verdad. No habíamos terminado una amenaza. Simplemente nos habíamos declarado el objetivo principal. Capítulo 15. El mensaje llegó esa noche. No estaba escrito. Fue entregado por una sombra que se despegó de la esquina de la habitación, hablando con una voz que era un coro de susurros doloridos. Silas estaba furioso. Y estaba dando un ejemplo con la manada que había dado a luz a la tejedora lunar. Estaba atacando Piedra Lunar. Mi antiguo hogar. Lo estaba quemando hasta los cimientos, no por estrategia, sino por despecho. Para castigarme. Una rabia fría y desconocida me invadió, eclipsando cualquier miedo. Esta era la gente que se había burlado de mí, me había despreciado y me había expulsado. Eran los arquitectos de mi soledad. Aun así, también eran la única familia que había conocido. Su sangre era mi sangre. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Mi pasado no era una debilidad que olvidar, era una deuda que saldar. Me volví hacia Cade, mi voz desprovista de su suavidad habitual. Voy a ir, dije. No era una petición. Era una declaración de hechos. Él hizo esto por mi culpa. Yo lo terminaré. POV masculino. Vio la furia transformar su rostro, convirtiéndola de una gentil luna en una diosa de la venganza. Su primer instinto, el instinto del alfa, fue negarse. Prohibirlo. La manada de Piedra Lunar era débil. Su territorio estratégicamente insignificante. Arriesgar a sus guerreros, arriesgarla a ella, por ellos era ilógico. Era un suicidio. Abrió la boca para decir que no. Pero entonces, la miró. Vio el hierro en su columna vertebral. El fuego en sus ojos. Esta no era la chica tímida que había robado de un ritual. Era una reina. Una reina dispuesta a marchar al infierno por su gente, incluso por aquellos que la habían agraviado. No necesitaba su permiso. Iba a ir con o sin él. Se dio cuenta de que sus cálculos de riesgo y recompensa no tenían sentido. Ella era lo único que importaba. Su lugar estaba a su lado. Siempre. No vas a ir sola, dijo, su voz un gruñido bajo. Se volvió hacia sus guerreros que esperaban. Su voz resonó con autoridad. Reúnan al grupo de guerra, ordenó. Marchamos hacia Piedra Lunar. No para salvar a su antigua manada, sino para proteger a su nueva reina. Capítulo 16. La batalla por Piedra Lunar fue una vorágine de pelaje plateado y magia negra. En el centro de ella, Cade y yo nos movíamos como uno solo. Yo era su escudo, sifonando los hechizos oscuros que nos lanzaban, mientras él era la espada, una fuerza devastadora de la naturaleza. Por un momento impresionante, creí que podíamos ganar. Creí que éramos invencibles. Pero entonces, lo vi. En una cresta distante, una figura sombría observaba el caos con una calma inquietante. Silas. Ella no sabía que la asustaba más, el poder puro que irradiaba o la inteligencia cruel en sus ojos. No estaba mirando la batalla. Ni siquiera me estaba mirando a mí. Todo su enfoque estaba en Cade. Como si dirigiera una sinfonía de dolor, Silas levantó una sola mano esbelta. Un hilo de magia negra pura, delgado como la seda de una araña, se disparó a través del campo de batalla. No fue una explosión. Fue una aguja. Y voló recta y certera,
apuntando no al cuerpo de Cade, sino a su alma. Antes de que ella pudiera moverse, lo golpeó. Y el mundo comenzó a desmoronarse. POV masculino. Luchó con una claridad que nunca había poseído. Con Celeste a su espalda, la bestia inquieta dentro de él estaba en calma, su poder un río enfocado y devastador bajo su completo control. Era el alfa que siempre estuvo destinado a ser. Se sentía invencible. Entonces la aguja de magia negra atravesó sus defensas. No llevaba fuerza física. En cambio, era una llave forjada con su recuerdo más antiguo y guardado. Sin previo aviso, el pasado se derrumbó sobre él. El olor de la sangre de su familia. El sonido del último aliento de su madre. La sonrisa traicionera del alfa que los traicionó, todo volvió gritando, amplificado y distorsionado. La agonía no era de la carne, sino del espíritu. El trauma que pensó que había enterrado, el dolor que pensó que Celeste había calmado, volvió a la vida rugiendo. Su poder, antes un río controlado, se convirtió en un incendio forestal furioso y errático. Un rugido de agonía pura y sin diluir se arrancó de su garganta mientras la bestia interior, su propio lobo, se volvía contra él en una vorágine de confusión y terror. Capítulo 17. Su mundo era una neblina roja de dolor. La batalla, un rugido distante y ahogado, secundario a la guerra que se libraba dentro de su propia mente. Estaba en el suelo. Su propio poder estallaba en ráfagas agónicas e incontroladas que hacían que sus guerreros se alejaran de él. Era un peligro para todos. A través de un fugaz momento de claridad, sus ojos se enfocaron en el borde del claro. Vio a uno de sus propios tenientes. Marius. El mismo hombre que había desafiado a Celeste. Observó con incredulidad cómo Marius bajaba deliberadamente una barrera defensiva que protegía su flanco. Lo vio dar una señal sutil y traicionera a las sombras. La traición fue tan profunda, tan absoluta, que fue como una cuchilla física retorciéndose en su alma ya destrozada. Para empeorar las cosas, ni siquiera podía encontrar la fuerza para gritar una advertencia. Solo podía observar cómo la serpiente que había permitido en su propia guarida asestaba su golpe final y fatal. POV femenino. Cade estaba caído. Su poder estalló en ondas violentas e impredecibles, y me encontré protegiendo a nuestra propia manada de la agonía de su alfa. La línea de batalla se desmoronó a nuestro alrededor. Por eso la marea cambió tan rápidamente. Nuestras fuerzas estaban en desorden, divididas entre luchar contra el enemigo y esquivar a su propio líder. Entonces lo vi. Marius. Con un vuelco nauseabundo en el estómago, lo vi dar una señal a la oscuridad que se acercaba. Momentos después, una nueva ola de las fuerzas de Silas, cambiantes retorcidos y corruptos con ojos rojos brillantes, rompió el flanco debilitado. Pero no estaban cargando contra la lucha principal. Se dirigían directamente a las cuevas donde había escondido a los ancianos y niños de piedra lunar. Se me heló la sangre. Esto nunca fue solo una batalla. Fue una misión de captura. Fue una trampa. Intenté reunir a los guerreros leales, formar una nueva línea defensiva, pero era demasiado tarde. La traición nos había costado todo. La trampa se había activado. Capítulo 18. La batalla había terminado. Y habíamos perdido. Huimos con los pocos guerreros que quedaban, arrastrando a un Cade roto y apenas coherente con nosotros. Encontré un hueco oculto, protegido por sauces llorones ancestrales, y lo acosté suavemente. Estaba perdido en su propia pesadilla, murmurando disculpas, su poderoso cuerpo sacudido por temblores. Se sentía como un fracaso. Lo miré, tan disminuido y roto. Pensé en mi antigua manada, en los ancianos y niños ahora en las garras de Silas. Pensé en la devastación, la ruina, la pérdida. Y el peso de todo ello, finalmente me aplastó. Los susurros de mi pasado, las burlas de mi infancia, la piedad en los ojos de todos gritaban la misma, terrible verdad. Mi poder no había salvado a nadie. Solo había actuado como un faro, atrayendo este apocalipsis sobre todos los que alguna vez me importaron. Yo era la anomalía.
Yo era la maldición. Mi objetivo de encontrar pertenencia, de proteger a otros, parecía una fantasía cruel e infantil. Todo lo que les había traído era muerte. Todo lo que le había traído a él era dolor. POV masculino. El dolor era su mundo entero. Una prisión de memoria de la que no había escapatoria. Los rostros de su familia, retorcidos por la muerte. El olor de su sangre. Fracaso. Era la única palabra que su mente podía formar. Fracaso. A través de la neblina roja y arremolinada de su agonía, la vio. Vio a Celeste. Su rostro, generalmente tan lleno de fuerza tranquila y determinación, era una máscara de desesperación total y desgarradora. La luz en sus ojos, la luz que había calmado su tormenta, se estaba extinguiendo. Como una estrella moribunda. Intentó alcanzarla, decirle que no era su culpa, decirle que ella era su única esperanza. Pero sus miembros no obedecían. Su voz era un graznido roto. Podía sentirla rendirse. El gran Alpha K de Wolf, el que la había reclamado y prometido protegerla, era el ancla misma que la arrastraba al abismo. Le había fallado. Había fallado a su manada. Le había fallado a la única persona que había visto al hombre detrás del monstruo y no había huido. En el silencio que siguió, solo quedaba un sentimiento. La fría y vacía certeza de que todo estaba perdido. Capítulo 19. La desesperación era una manta fría y pesada. Me senté junto a Cade en el hueco oculto, sus respiraciones trabajosas el único sonido además de los latidos frenéticos de mi propio corazón. Estaba roto. Nuestra manada, destrozada. Mi gente, capturada. Y todo era culpa mía. La creencia, antes un susurro cruel, ahora era un rugido ensordecedor. Soy una maldición. Traigo la ruina. Justo cuando estaba a punto de dejar que la oscuridad me tragara por completo, sus ojos se abrieron con un aleteo. Estaban nublados por el dolor, pero encontraron los míos. Celeste, su voz era un graznido seco, un fantasma de su poder habitual. Extendió una mano temblorosa hacia mi cara. No. Es tu culpa. Lágrimas que no sabía que me quedaban comenzaron a caer. Pero lo es, sollocé. Mi poder, solo, no, insistió, su pulgar secando una lágrima. La pura fuerza de su voluntad era asombrosa. Tu poder es un don. Tú eres mi don. Como si el destino lo exigiera, su fe inquebrantable, ofrecida desde las profundidades de su propia agonía, fue lo único que pudo atravesar mi desesperación. Era una pequeña chispa en una noche sin fin. Y en el eco de su voz, un recuerdo afloró, un detalle olvidado de un antiguo pergamino sobre sobrecargar un hechizo desifonado con una frecuencia emocional específica y pura. POV masculino. Se estaba ahogando en un mar de su propio fracaso. Los fantasmas de su pasado lo tenían en sus garras, arrastrándolo hacia abajo. Pero entonces, a través de la sofocante oscuridad, la sintió. Sintió su esperanza extinguirse, y el sentimiento fue más doloroso que cualquiera de sus propias heridas. Su desesperación era un ancla, pero también era un salvavidas. Tenía que salvarla de ella. Tenía que sacarla de allí. Con cada última onza de su voluntad, luchó por salir a la superficie, forzando sus ojos a abrirse. Encontró su mirada y la sostuvo, vertiendo toda su fe, todo su amor, toda su convicción inquebrantable en ese único punto de contacto. Le dijo la verdad, que ella era su salvación, no su ruina. Vio el destello de esperanza regresar a sus ojos, y ese destello, a su vez, comenzó a sanar los bordes dentados de su propia alma. Entre una respiración y la siguiente, vio una nueva luz amanecer en su expresión. No era solo esperanza. Era la luz feroz y brillante de una idea. Un plan desesperado, imposible. Sintió que su determinación regresaba, y con ella, la suya propia comenzó a enmendarse. Capítulo 20. Todavía estaba débil, pero su mente era una cuchilla una vez más, afilada por el renovado propósito de ella. Juntos, reunieron a sus guerreros restantes. Eran tan pocos, un puñado maltrecho y roto contra un ejército.
Se paró a su lado mientras ella se dirigía a ellos, y nunca había sentido más orgullo. Explicó su plan, un asalto directo al Nexo, donde intentaría sobrecargar el ritual de Silas sifonando su inmenso poder y redirigiéndolo. Era, a todas luces, una misión suicida. Sin embargo, mientras hablaba, vio cómo los hombros caídos y cansados de sus guerreros se enderezaban. Vio el fuego de la esperanza reavivarse en sus ojos. No solo estaban mirando a su compañera, estaban mirando a su verdadera luna. Después de eso, descendieron a las celdas improvisadas. Marius, el traidor, les sonrió con desprecio desde la oscuridad. Mírense, escupió, con los ojos en Cade. Rebajado por una brujita sin aroma. El lobo de Cade surgió, un gruñido subiendo por su garganta. Pero Celeste simplemente colocó una mano tranquilizadora en su brazo. PV femenino. Mi voz no tembló mientras exponía el plan. No ofrecí falsas esperanzas, ni promesas fáciles. Ofrecí solo una oportunidad, una mínima posibilidad de contraatacar, de reclamar nuestro futuro. Cuando terminé, una tranquila determinación se había apoderado de nuestro pequeño grupo. Estaban con nosotros. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, supe que me seguirían hasta el corazón mismo de la oscuridad. Mientras tanto, nuestra visita al traidor Marius era un mal necesario. Era una serpiente, enroscada y lista para atacar incluso desde su jaula. Silas es un dios, Siseo. Me ofreció poder real, no las migajas de tu mesa. Cuando termine, todos ustedes serán sus mascotas sin mente. Lo miré, no con la ira que él quería, sino con una piedad fría y clara. Con mis sentidos agudizados, podía ver la podredumbre en su alma, el miedo que enmascaraba con bravuconería. ¿Dónde está el Nexo? Pregunté, mi voz tranquila. Se rió. Encuéntrenlo ustedes mismos. Pero mientras hablaba, mis sentidos captaron algo más, el débil residuo mágico del Nexo adherido a un mapa que había robado, ahora escondido debajo de su catre. Nos acababa de decir todo lo que necesitábamos saber. Capítulo 21. El viaje al Nexo fue una caminata a través de una tierra moribunda. El bosque, una vez vibrante y vivo, ahora estaba enfermo y silencioso. El aire mismo se sentía corrupto, pesado con el olor de la malicia de Silas. Trampas mágicas, como lazos invisibles de energía oscura, sembraban nuestro camino. Bestias corruptas, con sus ojos brillando con una luz roja malévola, nos acechaban desde las sombras. Aún así, continuamos. Cade era una tormenta de furia protectora a mi lado, sus garras y dientes un borrón. Yo era su contrapunto, una fuerza de voluntad tranquila. Mis instintos surgieron, guiándonos alrededor de las peores trampas. Cuando una trampa de energía oscura brotaba del suelo, yo sifonaba su poder antes de que pudiera tocarnos. Cuando un lobo corrupto se abalanzaba, él estaba allí para enfrentarlo. Nos movíamos como uno solo, una danza fluida de magia y poderío, nuestro trabajo en equipo afilado hasta el extremo. Mientras su pulso se aceleraba con una energía sombría y concentrada, supe que nos estábamos quedando sin tiempo. POV masculino. Con cada paso que daba, sentía que su fuerza regresaba. No de la manera antigua y errática, sino como un río profundo y constante que fluía en perfecta sincronía con ella. El vínculo pulsaba entre ellos, un lenguaje tácito que les permitía anticipar cada amenaza. Él sentía su intención de sifonar una trampa y pivotaba para cubrir su flanco antes de que ella siquiera se moviera. Ella sentía una amenaza física desde las sombras y sutilmente guiaba su camino lejos de ella. Él era su escudo, ella era su brújula. Mientras el cielo se oscurecía, finalmente atravesaron los bosques corruptos y lo vieron. El Nexo. Era un anillo de piedras antiguas y monolíticas en una colina árida, pulsando con una luz enfermiza, negra y púrpura. El aire crepitaba con poder crudo y robado. Y en el centro, retenidos en jaulas mágicas brillantes, estaban su familia de piedra lunar y los otros cautivos. Silas estaba de pie ante ellos. Sus brazos levantados. Su voz un canto bajo. Estaba comenzando el ritual final.
Y la confrontación final estaba sobre nosotros. Capítulo 22. El aire en el nexo era espeso con veneno y poder. Silas estaba en el centro de su vórtice arremolinado de magia oscura, una sonrisa cruel en su rostro. Alfa Cade, siseó el hechicero, su voz deslizándose por el aire. Déjame ayudarte a recordar lo que se siente al perderlo todo. Entonces, desató el infierno. No fue un ataque físico. Fue una ola de memoria pura y agonizante, el mismo veneno profundo del alma que había usado antes, pero 100 veces más fuerte. Se estrelló contra Cade, tratando de arrastrarlo de nuevo al abismo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, Celeste estaba a su lado. Su presencia era un ancla. Su amor, un escudo. Rugió su desafío, un sonido de poder puro e indomable. No se rompería. No dejaría que la tocara. Se convirtió en un muro viviente de músculo y furia, absorbiendo la agonía, soportando la tormenta, porque detrás de él estaba lo único en el universo que importaba. POV femenino. Vi a Cade soportar un tormento que solo podía imaginar. Era una montaña, negándose a desmoronarse contra un huracán de odio puro, y lo estaba haciendo todo por mí. En ese momento, un amor feroz y devorador quemó hasta el último vestigio de mi miedo. Esto tenía que terminar. Ahora. Ya no era la chica que se escondía en las bibliotecas. Era la tejedora lunar. Sus huesos lo recordaban, su alma respondía a la de él. Me abrí, no solo a un solo hechizo, sino a toda la tormenta furiosa. Me convertí en su centro. La magia cruda y corruptora del nexo, todo el odio de Silas, todo su poder, lo atraje todo hacia mí. La fuerza fue catastrófica, amenazando con destrozar mi alma. Pero entonces sentí el amor inquebrantable de Cade, un hilo plateado y puro en la oscuridad. Me aferré a él, y con un grito que era tanto su nombre como una declaración de mi propio poder, lo desaté todo. Una supernova cegadora y purificadora de luz azul plateada brotó de mí, apuntando directamente al corazón de la tormenta. Capítulo 23. En el silencio que siguió, el único sonido era el viento. Silas se había ido, su magia oscura aniquilada, su esencia esparcida en la nada. Pero el nexo todavía estaba salvaje, pulsando erráticamente como un corazón herido. Mi primer instinto no fue descansar, sino sanar. Me acerqué a la piedra central, ignorando las protestas de los guerreros. Colocando mis palmas contra su superficie fría, no le ordené. Lo calmé. Vertí mi propia energía tranquila y constante en la piedra, mi poder fluyendo no como un arma, sino como un bálsamo suave y amoroso. La violenta luz púrpura se suavizó, cambiando a un plateado perlado y suave. La tierra misma pareció suspirar de alivio. Después de eso, me volví hacia los cautivos liberados. Vi a mi familia, mi madre, mi padre, sus rostros una máscara de asombro e incredulidad. Fui hacia ellos, hacia todos ellos, mi toque reparando las heridas que la magia de Silas había dejado. La chica que no podía ofrecer nada, ahora les ofrecía todo. POV masculino. La observó, su corazón demasiado lleno para las palabras. Era magnífica, una diosa de la luz de luna y la misericordia, calmando el alma misma de la tierra. El instinto crudo y posesivo se había ido, reemplazado por una reverencia tan profunda que parecía sagrada. Esta era su luna. Esta era la reina que los había salvado a todos. Cuando terminó, simplemente caminó a su lado, una promesa silenciosa e inquebrantable. Era de ella, por completo. Lo que siguió fue la sombría tarea de contar el costo. Se ocuparon del traidor, Marius. Su destino un exilio silencioso, una vida de miseria sin aroma y sin manada. Un destino peor que la muerte. Juntos, Cade y Celeste se pararon ante los supervivientes combinados de las manadas de piedra lunar y colmillo carmesí. Las dos manadas ya no estaban separadas. Eran una, unidas en la pérdida, y unidas en su asombro por la luna tejedora lunar que los había salvado. Vio a sus antiguos compañeros de manada mirándola con el respeto que siempre se le había negado, y su alma se tranquilizó. Capítulo 24.
Semanas después, me paré ante la manada recién unificada. El cielo estaba despejado, las dos lunas de nuestro mundo brillando, una plateada, una azul. Ya no era Celeste, la chica sin aroma. Era Celeste, la luna tejedora lunar. Mi voz, cuando hablé, fue clara y fuerte, resonando a través de la asamblea silenciosa. Hablé del pasado, de las divisiones que nos habían debilitado. Y hablé del futuro, un nuevo camino hacia adelante, construido no solo en la fuerza, sino en la sabiduría, no solo en el poder, sino en la compasión. Sentí la mano de Cade encontrar la mía, sus dedos entrelazándose con los míos. La conexión entre nosotros era una presencia cálida y constante. Había encontrado mi voz. Había encontrado mi propósito. Había encontrado mi hogar. Aquí, de pie a su lado, estaba finalmente, completamente entera. PV masculino. Se paró a su lado, un compañero, no solo un gobernante. Escuchó sus palabras, y fueron las más sabias que jamás había oído. La manada también escuchó, sus miradas llenas de respeto y devoción por su nueva luna. El futuro que ella pintaba era uno en el que él quería vivir. Un futuro que construiría con ella, a su lado. El nombre de ella flotaba en el aire, una promesa de paz. Años después, el territorio prosperaba. La manada unificada de Luna Plateada era un faro de fuerza y prosperidad. Observaba desde el porche de su casa cómo sus dos hijos, un niño con su cabello oscuro y una niña con los ojos luminosos de su madre, perseguían luciérnagas en el crepúsculo. Paz. Era un concepto del que una vez se había burlado, pero ahora era el ritmo tranquilo y constante de su corazón. Celeste vino a pararse a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Su aroma único y hermoso era el aroma de su hogar, su vida, su alma. La rodeó con su brazo, atrayéndola cerca. Sin una palabra, la miró, y en sus ojos vio toda su historia reflejada. El dolor, la furia, el amor, la victoria. Y la promesa de 1000 atardeceres más por venir. Estaba finalmente, completamente sanado. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente apreciamos que pases tu tiempo con nosotros. Si te gustó lo que viste, tenemos toda una biblioteca de otros vídeos llenos de más contenido genial como este esperándote en nuestro canal. Así que, ¿por qué no te sumerges en otro ahora mismo? Y oye, si quieres asegurarte de no perderte nuestra próxima subida, pulsa ese botón de suscribir y la campanita de notificaciones. Nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad y verte en el próximo vídeo. Gracias de nuevo. Ewart. Se burlaban de mí por no tener olor. Ahora el alfa más peligroso no me quita los ojos de encima.